Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales de Vicente Garrido, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Estamos leyendo el capítulo número 10 que se llama Elliot Ness contra el torso y el día de hoy vamos a leer la etapa de los intocables. Justo al salir de la Universidad de Chicago, Ness inició el trabajo que le convertiría en una leyenda. Siguiendo los consejos de su cuñado, un agente del relativamente nuevo Federal Bureau of Investigation, FBI, que tras ser fundado en 1908, solo en años recientes había logrado una expansión profunda en todo el país. Ness ingresó en el Departamento del Tesoro y rápidamente fue transferido al Buró de Prohibición, otra agencia federal creada para perseguir a los traficantes de alcohol, tras la promulgación de la ley Volstead. Ness trabajó en Chicago, y sus comienzos no fueron fáciles, ya que el Buró de Prohibición estaba lleno de agentes mal pagados y corruptos, siempre receptivos a los sobornos atractivos de los mafiosos del alcohol, y en el lado de los mafiosos nadie podía equipararse en poder real sobre el crimen, pero también en autoridad sobre muchos servidores públicos, Al Capone. Pero no tiene sentido que aquí nos ocupemos en extenso de esos años de plomo. Hay numerosos films y una ingente bibliografía donde consultar la lucha que el gobierno federal, algunos hombres poderosos de Chicago y la unidad de élite dirigida por Ness conocida como los Intocables, emprendió contra el imperio extraordinario de Al Capone. Baste recordar que el plan del entonces director del FBI, Edgar Hoover, para acabar con Capone tenía dos líneas de ataque. La primera, conseguir pruebas que demostraran ante la justicia que el mafioso había evadido numerosas veces la ley que le exigía pagar impuestos. Y la segunda, atacar directamente sus prácticas delictivas de contrabando y venta de alcohol. Ness fue el encargado de dirigir el fuego continuo sobre las operaciones ilegales de alcohol de la mafia de Capone y las que le disputaban su imperio, así como recabar pruebas financieras que sirvieran para demostrar que no pagaba impuestos. En su libro de memorias escrito por Oscar Fraley, Ness recordaba la impunidad con que funcionaba Capone. Capone disponía de al menos 20 fábricas de cervezas y cada una de ellas producía 100 barriles de cervezas al día. Y nadie hacía nada por impedirlo. A esto había que sumar los licores elaborados en sus propias destilerías. Los Intocables recibieron la orden de golpear una y otra vez ese ingente negocio. Un ejemplo gráfico de ello lo podemos ver en uno de los numerosos artículos que la prensa dedicó a esa lucha sin cuartel. El agente especial del Buró de Prohibición Elliot Ness y su equipo de jóvenes universitarios intrépidos conocidos como los Intocables, debido a que no se dejan intimidar por sobornos o amenazas, han costado a cara cortada Al Capone y su banda al menos $500,000 en los pasados 6 meses, según una estimación realizada hoy. Ness y sus hombres, a cuyo trabajo se debe la acusación formulada contra Capone, basada en el contrabando de alcohol y la evasión de impuestos, se han incautado desde el pasado mes de marzo de equipamiento para fabricar cervezas valorado en $144,000, de camiones y automóviles valorados en $17,000. Lo cierto es que Elliot Ness fue el responsable de reunir pruebas para que pudiera procesarse a Al Capone por la violación continua de la ley seca, pero como todos sabemos hoy, esto no fue necesario. El mafioso fue condenado a 11 años de cárcel por evasión de impuestos y cuando fue liberado, después de cumplir una parte de esa condena, estaba ya desahuciado debido a la sífilis que había contraído muchos años antes. En abril de 1932, Elliot Ness fue promocionado al puesto de investigador, jefe del Buró de Prohibición en toda el área de Chicago, según recogía en una noticia el New York Times. Elliot Ness en Cleveland. Elliot Ness dejó 3 años después su puesto en el gobierno federal y llegó a Cleveland a finales de 1935, contratado como director de seguridad por el alcalde Burton, cargo que desempeñó hasta 1942. Su fama le precedía y Burton pensó que debía poner al frente de su política de seguridad a un hombre con el arrojo, la capacidad de trabajo y los conocimientos que el líder de los Intocables había demostrado en Chicago. Las tareas que le esperaban eran urgentes. La policía era un cuerpo corrupto, pagado por los jefes de la mafia que todavía obtenían mucho dinero, adulterando el alcohol que ya era legal, para convertirlo en una bebida barata pero con efectos muy graves sobre la salud de quien lo bebiera. Además, mantenían con total impunidad casas de juego que eran ilegales, para lo cual pagaban además a políticos locales que solían asistir como invitados privilegiados adictos al juego,
Y por si fuera poco, Cleveland tenía una de las tasas más elevadas de accidentes de tráfico de todo el país. 400 muertos al año en una ciudad que apenas llegaba a los 500,000 habitantes. Ness tomó con pulso firme todos esos desafíos, suspendió de empleo a 300 policías y a muchos de ellos los expulsó en modo permanente, obligando a dimitir a los mandos que alentaban la corrupción entre sus filas. Se afanó en inculcarles una moral profesional y para ello creó la Academia de Policía de Cleveland. Por otra parte, y como hemos mencionado, a pesar de la finalización de la ley seca, todavía existía en Cleveland mucho crimen organizado en torno al contrabando de alcohol importado ilegalmente de Canadá, o bien los gánsteres se encargaban de producir alcohol de ínfima calidad que podía producir graves daños a la salud si se abusaba de él. El otro ámbito en el que tenía puesto sus manos el criminal mafioso era el constituido por los casinos o las casas de juego, que eran ilegales en aquellos años, sobresaliendo como lugar de reunión de personas adineradas y de políticos y autoridades corruptos. Ness atacó de frente ambos problemas y él mismo protagonizó audaces raids con personal de confianza, atreviéndose a reventar los almacenes donde se guardaba el alcohol adulterado y haciendo redadas en las casas de juego como el famoso Club Harvard. También tuvo tiempo para acabar con buena parte de los numerosos accidentes de tráfico que hacían de Cleveland una de las ciudades con mayor mortalidad por este motivo de Estados Unidos. Puso semáforos en la ciudad y creó un servicio especial de ambulancias para que pudieran acceder con rapidez a los lugares donde se registraban los accidentes. Pero sobre todo Ness dedicó su mayor energía en luchar contra la delincuencia juvenil. Lo que había aprendido en su paso por la universidad, intentó ponerlo en práctica en Cleveland. A Ness le rompió el corazón ver tantos jóvenes pilluelos fuera de la escuela, sin un horizonte al que dirigirse, víctimas de la época de la Gran Depresión. Comprendió que en ausencia de unos padres competentes, los chicos eran presa fácil de las bandas de rufiantes, que los integraban para asegurarse la impunidad, haciendo que ellos hicieran buena parte del trabajo sucio y que les sirvieran de espías y chivatos cuando los necesitaran. Ness buscó el patrocinio de empresarios y otras instituciones para crear programas sociales y deportivos que sirvieran de alternativa a la captación de las bandas, constituyendo un sistema de mentores compuesto por policías que en sus horas libres pasaban un tiempo con los jóvenes practicando deporte y orientándoles para que pudieran aspirar a desempeñar un trabajo y llevar una vida digna. Además, creó delegaciones de los Boy Scouts y de la Ciudad de los Muchachos, la célebre institución creada por el padre Flanagan para dar un nuevo hogar a jóvenes sin futuro. Así las cosas, Ness apenas tenía tiempo para realizar todas esas empresas. Su vida absorta en hacer de Cleveland un lugar más seguro, como correspondía a las funciones de su cargo. Pero entonces algo terrible empezó a ocurrir, algo que marcaría para siempre la vida de Elliot Ness y provocaría una angustia colectiva sin precedentes en la ciudad, la aparición del asesino en serie denominado El Torso. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Perfiles Criminales de Vicente Garrido, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.